Comencemos con Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Tenemos que reconocer que Filipenses fue una iglesia que plantó Pablo, su segunda iglesia, para el año aproximadamente 51. Y él la amaba mucho. Pablo, con esta iglesia, pues habían unas características que ya tenía, principalmente que lo que en ese lugar se adoraba era al dios de Baal. Y Baal venía a ser el dios de la lluvia y la fertilidad, pero era un lugar de mucha idolatría. Así las cosas, siempre fue una iglesia atesorada para Pablo, y más aún mientras él estuvo en prisión en Roma, pues preparaba estas cartas para su iglesia. Así que vamos a comenzar a leer a Filipenses capítulo 2, versículo del 2 al 10. Padre, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, de la plaza de vida, porque en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos conmigo. El tema: resplandece como luminares. Ese es el llamado a nuestra iglesia, que tenemos que resplandecer en este mundo para que se vea la luz de nosotros en aquellos que así lo requieran. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, leímos cuando se inició un por tanto. Esta conjunción, porque aquí aprendemos hasta gramática, hermano. Esta conjunción, por tanto, quiere decir que usted no puede seguir leyendo. Usted tiene que ir al párrafo anterior y al capítulo anterior completo para que usted pueda entender el resto de lo que está leyendo. Porque si no, se va a quedar trunco el pensamiento. Así que, entendiendo que tenemos que ir a los versículos de exhortación que hace Pablo, nos dimos a la tarea de buscar, posterior a esta conjunción, unos versículos que son los que llaman la atención para efecto de nosotros proseguir con el capítulo. Y vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 27, los siguientes. Capítulo
capítulo 1, versículo 27, lo siguiente. Solamente, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, hermano. Esto es un llamado para esta iglesia también. Definitivamente es un llamado para esta iglesia. Pero tendríamos que preguntarnos por qué Pablo dice cómo es digno del Evangelio. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos expone eso? Porque la palabra digno es respeto, honra, pero nosotros entendemos aún más que esto es el estilo de vida que tiene que tener el cristiano, un estilo de vida digno, digno entendiéndose como santificado. Esto es la característica, porque estaba hablando de comportéis. Esto es dirigido a lo que es el carácter de Cristo. Y el Evangelio lo podemos decir como poder de Dios para salvación. ¿Qué significa? Vamos a comportarnos de manera digna del Evangelio. Entonces podemos decir, para hacerlo sencillo, filtrarlo todo en nuestras vidas a través del lente de Dios primero. Pablo se refiere tanto a las virtudes del amor y la tolerancia nuestra, pero va un poco allá. Y es realmente cuando hablamos del Evangelio de Cristo, al valor intrínseco que tenemos que tener, al igual que Cristo lo tuvo, que se requiere para exponer nuestras vidas por amor a los que se pierden, aquellos almas que se están perdiendo, porque Jesús murió por los que se pierden, porque muchos de los que no creyeron en Él, pero creyeron en qué, en un sermón que dio Pablo en Pentecostés, otros en circos romanos por seguir la fe de Cristo y las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo multiplicaría la iglesia más y más. Pablo estaba en una cárcel en Roma y por eso dice que cuando vaya a veros o esté ausente, dice seguido de esto, oiga, o sea, que Él oiga de vosotros que estáis en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Es importante subrayar que estemos firmes ante Dios en un mismo espíritu, pero ante los hombres debemos combatir unánimes, con una sola alma. Y Pablo no exhorta a los filipenses a que permanezcan firmes en un mismo espíritu y luego combatan unánime. Esto implica que si hemos de estar firmes, debemos combatir. Combatir es un requisito para estar firmes. Estamos firmes en un mismo espíritu al combatir unánime. Tenemos que estar en qué? Todo el tiempo en un proceso de la lucha personal y la lucha en comunidad con el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre un mismo espíritu y unánime? ¿Por qué Pablo no dijo estad firme con un espíritu y en una sola alma? ¿Por qué declaró estad firme
combatiendo unánimes, en lugar de estar firmes y combatir. El trasfondo de la epístola también confirma el hecho de que Pablo no les pedía a los filipenses que estuvieran firmes combatiendo, sino que estuvieran firmes combatiendo unánimes, debido a que los judaizantes eran tan activos que era necesario que los creyentes estuvieran firmes para no ser distraídos ni conmovidos. Necesitaban estar firmes y más aún en la ausencia de Pablo, aquel que establecía a los creyentes, que se encontraba lejos, mientras que los judaizantes, quienes predicaban cosas que estaban a su alrededor. Esta fue la razón por la cual Pablo, al final del primer capítulo, exhortó a los creyentes a estar firmes. Por consiguiente, según el contexto, vemos que combatir y estar firmes son dos acciones independientes. Más bien, combatir es la manera en que podemos estar firmes. No es estar firmes para combatir, sino combatiendo nos mantenemos firmes. Si nuestra única preocupación es estar firmes, pero no combatimos, hermanos, terminaremos siendo sacudidos o conmovidos por la oposición. No basta con que simplemente animemos a otros a estar firmes. Repito nuevamente que para estar firmes debemos luchar y combatir. Combatir es la manera de estar firme. De hecho, luchar equivale a estar firme. Si queremos defendernos, debemos estar a la ofensiva. Si queremos defendernos, debemos estar listos para tomar la ofensiva contra Satanás. Lo que deseo subrayar es lo siguiente: para defendernos es necesario tener un plan de ofensiva. Es por eso que Pablo no separó el verbo de estar firmes de combatir unánimes. Estar firmes para combatir unánimes, juntos. Ahora bien, muestra que las dos acciones son en realidad una sola. En algunos lugares las iglesias están firmes, pero no se percibe que haya mucho combate. Sin embargo, de continuar así, terminarán siendo sacudidas, porque todas las iglesias deben ser dinámicas. Si combaten con dinamismo, estaremos firmes, pero si no lo hacemos, tarde o temprano, seremos sacudidos y conmovidos. Para estar firmes debemos permanecer en un mismo espíritu. Y para combatir juntos debemos ser unánimes. No debemos permitir que nada ni nadie nos separe de nuestro espíritu. Al buscar el capítulo 1 de Filipenses, versículo 29, nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es la segunda exhortación que hace Pablo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es un nuevo llamamiento. ¿Qué significa sufrir por el Evangelio? El Evangelio nos habilita para poder lidiar con cualquier sufrimiento temporal. Vale la pena sufrir en este momento por el Evangelio, porque tenemos la esperanza de que no sufriremos para siempre. En Filipenses capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, la palabra, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. El gozo expuesto es el deleite producido por el Espíritu Santo, que experimentamos todos los que hemos sido redimidos. En el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado, el llamado al gozo es abrumador. En realidad, el gozo cristiano
lejos de ser una opción, es un deber para todo creyente. Regocijémonos en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense, sean un mismo sentir, unánimes en el amor. Nada hagáis. La próxima exhortación de Filipenses versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí vemos un versículo hermoso que nos dice cómo es visto Cristo, que y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego de estas exhortaciones, Pablo indica que no importa si él estaba allí con ellos, esto fue un llamado a la obediencia a Dios, a la obediencia a la iglesia de Filipos y a la iglesia del Centro de Adoración Familiar. Ahora comenzamos con el capítulo 12, capítulo 2 del versículo 12. Esto fue la explicación de los por tanto. Y dice, continúa diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es prioritario, es urgente que nos ocupemos de la salvación con temor, con temblor, con respeto, con deferencia, porque Dios está en nosotros y entre nosotros. En otras palabras, esto es un llamado a la santidad e integridad para la salvación. Escucha, Dios nos dice en su palabra que ya le veremos a Él, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Observando, hermanos, que muchos cristianos han perdido el querer, otros el hacer, y otros tanto el querer como el hacer. Si no deseas el querer ni el hacer, nada puedes lograr. A estos fines, la fórmula que Dios nos propone en Filipenses es ser obedientes ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hacer su voluntad una vida consagrada, agradable, perfecta y santa. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. En este sentido, la santidad, conocida para nosotros como separados para Dios, se relaciona con la determinación personal para elegir y comprometernos con acciones que se consideren santas y sagradas. Junto a la voluntad de Dios, quien determina lo que es santo. En este sentido, la voluntad se relaciona con la búsqueda y alinearse con la voluntad divina, lo que se considera el camino a la santidad. En resumen, la relación entre voluntad y santidad puede entenderse como la capacidad humana de elegir y comprometerse con acciones que se consideran santas, así como la búsqueda de alinearse con la voluntad divina que se considera la fuente última de la santidad. Así las cosas en este proceso ministerial. Identificamos personas que tienen mucho conocimiento, universidades, institutos religiosos, o sea, más grados que un termómetro. Pero esos hermanos no hacen nada, pues nada sucede. Si usted no hace nada, no lleva palabra a otros, ni siquiera a sus hijos, familiares, nada sucede. Si usted solo viene a escuchar,
Solo se fija en cuántos versículos mencionó, si la predicadora se equivocó con algún nombre, se le cayeron los papeles de la predicación, si los micrófonos no funcionaron. Usted no tiene aspiraciones de conocer al Cristo, ni tampoco se propone un plan de acción educativa, ni de oración, nada sucede, porque nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, que accionar, tenemos que querer y hacer esto, llevar la palabra en acciones vivas. En estos versos que hemos leído de Filipenses, Pablo nos habla de la salvación. Pablo está diciendo que los filipenses debían resolver sus problemas en la iglesia y los problemas que tenían en sus vidas cristianas. Él no se encontraba entre ellos para ayudarles y no estaba seguro de poderlos ver otra vez por encontrarse fuera de ellos. Así que Pablo les dice, ocupaos de vuestra salvación ¿cómo? Con temor y temblor. O sea que consideren este asunto con respeto, con cuidado, con diligencia. Cuando escuchamos el verso en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el llamado que nos hace Cristo a nosotros, de que resplandezcamos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado, que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Puede tomarse fuera de contexto cuando pensamos que Dios dará el querer y el hacer sin importar cómo está la persona. Digo, como dicen en Aguadilla, que ñame. Como dicen en Aguadilla, ¿cómo es que tú no vas a tener cuidado? ¿Cómo es? Eso no es así. El querer y el hacer lo produce Dios conforme a su voluntad, transformándonos posterior a la regeneración en el nuevo hombre. Esto es cuando andamos en el Espíritu por fe, en fe santos y en entera santificación. Esto el Espíritu Santo lo hace, nos transforma. Mientras nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con las miras en las cosas del cielo y no en las cosas de la carne. Esto es sin murmuraciones, sin contiendas para ser hijos de Dios, sin manchas, semejantes a Cristo en medio de una generación perversa. Somos luz en un mundo oscuro, lleno de pecado. Somos modelos para seguir, reflejo de Cristo en mi vida y otro. En esta tarde quiero hacer la diferencia entre el deber y el querer. La religión se puede tomar para algunos como un deber, para que me vean, para que Dios diga en un papel de hoja de cotejo, vine a la iglesia, canto en un corito, doy ofrenda, diezmo, bajo mi cabeza. Pero Dios mira el querer, su libre albedrío. Usted no está obligado a venir a la iglesia porque tiene buenas amistades. Es que tenemos hermanos que oran junto con nosotros, con gozo, junto en la enfermedad, junto en la tribulación, en nuestra vivencia y en nuestras convivencias. Usted no está obligado a venir a la iglesia, pero tiene hermanos que nos ayudan a mejorar el carácter y a aconsejarnos sin criticarnos. No está obligado a venir los miércoles a los estudios bíblicos, pero si usted quiere ser hijo del Altísimo, quiere ver su rostro, tiene que conocerlo más, cada día más. Es necesario saber el perfil de Cristo, de sus actos a través de su palabra. Esto puede justificar que tuvimos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos y amigos que el querer ir a la iglesia en lugar del deber de ir a la iglesia. Cuando veamos este ejemplo, nos llevamos a la escuela primaria
Cuando llevamos a los niños a la escuela vemos que unos lloran, que unos no desean quedarse, pero debemos prepararlos y enseñarles que pronto tendrán amigos, diversiones, aprendizaje y exponerles las ventajas de asistir a la escuela para que el deber de ellos sea transformado en la conveniencia de querer ir a la escuela en vez de ir a la escuela. Que de esos procesos de transformación, pero mucho cuidado, porque si permitimos enojo y permitimos que nuestros hijos se queden solos en la casa y aceptamos que no asistan a la escuela o que no asistan a la iglesia, estamos fomentando desobediencia a las leyes y a las palabras de Dios, obviamente entendiéndose que hay unos casos especiales donde esto se requiere que se queden en las casas. Pero la normalidad, las condiciones normales de quedarse en su casa por no asistir a la iglesia, por no asistir a la escuela. Tenemos que alentar la ventaja del querer, no el deber. La Biblia nos enseña que es Dios quien produce el querer y el hacer. El deseo es querer hacerlo por amor, porque Dios me amó primero. Él es quien me protege. Él es el que me ayuda en mi aflicción, el que me mantiene viva, que me da esperanza, una vida llena de esperanza y de bendiciones. Suplico en este momento que Dios despierte en mi vida y en la de ustedes el querer y el hacer conforme a su voluntad. Pablo nos indica que la salvación está dirigida por el querer y el hacer. Es Dios quien produce el querer y el hacer conforme a su voluntad, pero tenemos alineada la voluntad personal con la voluntad de Dios. Voy a repetir la pregunta. Tenemos alineada nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Tenemos un estilo de vida consagrada a la voluntad de Dios. Nos dice que la voluntad de Dios es lo siguiente, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Ahora pues haremos unas referencias bíblicas que todo el mundo las conoce, pero vamos a reflexionar sobre ellas. Y es en Juan capítulo 5, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. O sea que esto era un hospital especial, no con aire acondicionado, a la intemperie, pero estaban allí todos, metidos en ese lugar. Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjese que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, porque debe haber mirado las condiciones en que estaba. Así que le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Leímos que Jesús sube a Jerusalén y pasa por la puerta de las ovejas antes de entrar al estanque de Betesda. Me pregunté por qué Juan, el que escribe el capítulo, el apóstol, menciona la puerta de las ovejas. Es importante conocer que la puerta de las ovejas era uno de los lugares más importantes en Jerusalén, porque es ahí donde se llevaban las ovejas para ser inspeccionadas minuciosamente, de no tener imperfecciones, para ser sacrificadas en el templo como símbolo para expiar los pecados. También era un lugar de negocio en que se certificaban que la oveja a sacrificarse cumplía
de no tener imperfecciones. Y si tenía imperfecciones, digo yo, no la Biblia, tal vez la vendieron más adelante y saber a qué precio. Sin embargo, para efectos bíblicos, como símil, Cristo es comparado como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Una puerta distinta, donde ofrece libertad y salvación, donde no hay letras pequeñas, porque el que guarda y protege a sus ovejas del peligro y les provee alimento de vida en abundancia. Pero Jesús prosigue y entra al estanque de Betesda, donde enfermos esperaban el movimiento, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Y ahí yacía un hombre paralítico que llevaba 38 años, y Jesús se aproxima y le pregunta: ¿quieres ser sano? Dios pone el querer y el hacer conforme a la voluntad. Sin embargo, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Esto es una gestión, la acción, el querer y el hacer. Jesús no le dijo: te voy a conseguir a alguien que te lleve al estanque. Es Dios quien produce en ti el querer y el hacer. La Biblia detalla que los judíos habían visto que había sido sábado, el día de reposo de la ley judía. Cuando el paralítico había sanado, también era ilícito llevar el lecho del que había sido levantado. Indica pues a los inquisidores que el que le sanó le indicó: toma tu lecho y anda. Y le preguntan: ¿quién dijo eso? Y él contesta que no sabía, porque se había apartado. Aunque había sido sanado, no conocía al que le sanó. Pero el propósito de los judíos interrogadores, al preguntar quién le sanó, era señalar que Jesús estaba sanando los sábados, para justificar la desobediencia de la ley judía por parte de Jesús. Este era un día de reposo. Dice la Biblia que había sanado y luego va al templo e identifica a Jesús, pero Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Le ofreció salvación, fue salvación, sanación y salvación. Pero esto ocurre actualmente con muchos hermanos que son sanados y Cristo le ofrece salvación y no reconocen ni aprecian el amor de quien les sanó y le ofrecen salvación. Jesús contesta que lo peor puede venir, que lo que puede venir es algo peor. Hermano, que perdamos la salvación. Observemos pues que la sanación del cuerpo es una concesión, pero la prioridad es la salvación de nuestras almas. Sin embargo, muchas personas, al igual que el paralítico de Betesda, tienen muchos años con los mismos problemas y tribulaciones. Se mantienen en el mismo lugar, en el estanque de Betesda, junto a una multitud de pecadores, esperando que alguien les ayude y los meta en el estanque para que sean sanados y salvos. Jesús te pregunta en el día de hoy, en esta tarde hermosa: hermanos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres la salvación de tu alma? ¿Cuál es la prioridad en tu vida de la salvación de tu alma? ¿Qué vas a hacer? Toma tu lecho, toma tu cruz y anda. Arrepiéntete, ocúpate de tu salvación. Dios transforma en nosotros, transformándonos cuando andamos en el Espíritu por la fe, con la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la carne, como dijo Cristo. No peques más para que no te venga algo peor. Mi hermano, no peques más para que no te venga algo peor y pierdas tu salvación, porque cuando tú quieres algo tienes que obedecer y no inmovilizarte hasta que alcances lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, servirle a Él.
¿Por qué has estado 35 años esperando que alguien te lleve a Cristo? ¿A qué puerta vas a entrar? ¿A la puerta de las ovejas para ser inspeccionado? ¿O esperas que llegue un ángel que mueva las aguas? Cristo que estaba moviendo las aguas en toda Jerusalén y nadie le reconocía. Cristo estaba moviendo las aguas de Jerusalén y nadie le reconocía. Mis hermanos, Cristo está cerca. Estamos viviendo las señales de su segunda venida. ¿Cómo está tu querer de salvación de tu alma? ¿En qué tú haces para cumplir con la santificación? ¿Qué haces para obtener la salvación y retenerla con temor y temblor hasta que Cristo venga a buscarnos? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Ven como tú estés en esta mañana y reconcíliate con Cristo. Dile que te perdone, que no te vas a quedar más en Betesda. Esperando a un ángel que mueva las aguas para sanarte menos aún. Es el Espíritu Santo. Está esperando que tú le digas que deseas y anhelas la salvación de tu alma, que te capacite para ser semejante a Cristo y veamos los frutos del Espíritu en ti. En nombre de Jesús.